Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Gracias a Dios nuevamente, como de todos los miércoles, estamos aquí para compartirte un poco del mensaje, un poco de la palabra de Dios. Mi nombre es Pablo Campo Bernal. Y te voy a dar mi número de teléfono como siempre, por si gustas comentar, por si gustas preguntar, según el tema que vamos a llevar hoy nuevamente. Mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Estoy para servirte cualquier día de la semana. Te estamos transmitiendo nuevamente desde casa, aquí en Monterrey, Nuevo León. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan, a nuestros hermanos y amigos. Que Dios bendiga a cada uno de ellos donde nos escuche. Bueno, vamos a comenzar con el tema, lo que hemos estudiado, hemos hablado sobre las semanas anteriores, decíamos de que si todos somos hijos de Dios o no, ya que es un tema más importante porque quizás hoy las personas pueden estar creyendo cosas que no es así. Siempre cuando hablamos de que cuando queremos o cuando hablamos de las cosas de Dios, siempre tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, ya que es la única forma de saber de lo que estamos creyendo o lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Vamos a hablar nuevamente sobre el tema de que si todos somos hijos de Dios o no. Ojalá que te sea de bendición. Ojalá que te sea de bendición. Y vamos a comenzar con el tema. Bueno, en San Juan 1:11, en la Biblia enseña que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Está hablando de Jesucristo cuando vino aproximadamente hace 2000 años. Jesús vino a salvar a su pueblo. Y luego dice el pasaje, mas a todos los que le recibieron. Aquí nos confirma de que no todos somos hijos de Dios o no todos fueron hijos de Dios en los tiempos de Jesús, porque dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Luego ya en el pasaje versículo 22 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos confirma de que no todos fueron hijos de Dios, de que hoy mismo no todos somos hijos de Dios. Como hemos hablado semanas anteriores, hemos dicho que la Iglesia Católica enseña de que todos somos hijos de Dios y el catecismo también a través del bautismo. Y entonces hemos visto igualmente de las religiones lo que enseña, que nos lleva a creer de que para ser hijo de Dios, ser cristiano, consiste en ir a una iglesia. Entonces es lo que hemos visto. Pero el pasaje donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que hemos visto, que esto no se da en ninguna religión, tampoco por ser bautizado en la Iglesia Católica, ni por pertenecer a una denominación evangélica. No porque va a una iglesia una persona, le hace ser hijo de Dios, porque todos de hecho todas las religiones todos se reúnen, pero eso no quiere decir de que es hijo de Dios o por pertenecer a un grupo cristiano. Eso no hace ser hijo de Dios, sino creo que la clave es eso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Es lo que nos enseña en el libro de San Juan, y yo creo que ya sabemos en qué consiste. Consiste en oír el evangelio, creer y arrepentir, pedirle perdón, y luego el bautismo, que es lo que nos lleva a ser salvo a través de la gracia de Dios, a través de creer en Jesucristo, pero creer nos lleva a arrepentirnos y pedirle perdón, y por su gracia nos salva, nos perdona el Señor y nos hace ser hijos de Dios, adoptados en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos creer esto, si es verdad o no? En Efesios 1:13, solamente resumiendo en estos minutos, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que nos enseña a través del evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de oír y creer, nos sella, nos pone su espíritu, y eso es lo que nos hace ser hijo de Dios. Y en el versículo 5 dice, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si una persona no es hijo de Dios hoy? Esto ya lo entendemos, de que para ser hijo de Dios necesita creer en Jesucristo. Y todos nosotros que hemos creído en Jesús, todos los que se reúnen, ya sea en cualquier denominación, que dicen ser hijo de Dios o que sí son hijos de Dios, que han creído en Jesús verdaderamente, han tenido un encuentro con Cristo verdaderamente, la Biblia enseña que ellos tienen una promesa. Pero para los que no son hijos de Dios, la Biblia enseña, para los que no son hijos de Dios, hay una consecuencia. Hay una consecuencia que tendrán ellos, pero también hay beneficio para los que son hijos de Dios. La Biblia responde sobre las consecuencias que pueden tener las personas que hasta el día de hoy no son hijos de Dios. Por ejemplo, Efesios 2:1 nos enseña
dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos nuestros delitos y pecado. Es decir, la persona que no es cristiana, la persona que no es hijo de Dios, hoy se encuentra muertos en sus delitos y pecados. Esta persona está muerto y la Biblia enseña que esta persona tampoco tiene esperanza. Es decir, al morir hoy no tiene esperanza a la vida eterna. Muere y será juzgado, será castigado por la eternidad. Nos confirma en el versículo 12, ahí mismo en Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentra hoy una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo. Así están nuestros familiares, amigos, vecinos, así son todos aquellos hoy los que no han tenido un encuentro, los que no han pedido perdón a Dios, los que no han sido perdonados por sus pecados, los que no han oído o los que no han creído el evangelio escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Cómo se encuentran? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque diga que creen en Dios, aunque vayan a una iglesia, pero la Biblia enseña que las personas están muertos en sus delitos y pecado. Eso era mi condición anteriormente, antes de conocer a Cristo. Pero el cristiano sí tiene esperanza. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Claro que tenemos una esperanza en Jesucristo. La Biblia enseña, el Hijo de Dios ha sido perdonado por sus pecados y tiene vida nueva, que es una nueva criatura. Nos confirma en Colosenses 2:13. Nos enseña eso también, pero en ese mismo pasaje nos vuelve a enseñar que algunos no han sido perdonados. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Cuando conocimos a Jesús, cuando Él nos perdonó, cuando Él le pedimos perdón, cuando escuchamos el Evangelio y reconocimos nuestro error, Él nos perdonó cuando le pedimos perdón. Cuando le pedimos perdón, Él nos perdonó, pero los que no han pedido perdón a Dios, claro que no han sido perdonados. Entonces, estas personas no pueden ser salvos los que no son perdonados. El que no ha tenido un encuentro con Cristo, el que no es hijo de Dios, no ha sido perdonado por sus pecados. ¿Qué consecuencia tendrán aquellos? En 1 Corintios 6:9, donde dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son? Dice los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varones, los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ellos, dice, no heredarán el reino de Dios. Y el libro de Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas y fornicario, hechicero, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto sufrirá aquellas personas que hoy no son hijos de Dios, o los que han rechazado el evangelio, los que rechazan la gracia de Dios, los que se rehúsan a creer en Jesucristo, los que no quieren nada con Dios al oír el mensaje, al escuchar la palabra de Dios, que se rehusan y cierran sus oídos, no quieren creer, se conforman con ir a una iglesia o pertenecer a una religión, han cerrado sus oídos ante el llamado de Dios, a través del llamado de Dios, que es el arrepentimiento, y lo han rechazado. Jesucristo dijo, el que me rechaza, rechaza al que me envió, el que rechaza mi palabra, rechaza al que me envió. Entonces, al rechazar el mensaje, al rechazar el evangelio, al rechazar el llamado de Dios, está rechazando al Padre mismo. Entonces, ¿cuál será su eternidad? La Biblia enseña que será en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si muere hoy una persona que no ha sido perdonado, una persona que no es hijo de Dios, una persona que no le ha pedido perdón a Dios, una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, si muere esta persona, va a ir a la muerte segunda. ¿Dónde es? Donde está el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es en el castigo eterno. Pero más sin embargo, si tú le has pedido perdón a Dios, tú eres hijo de Dios verdaderamente, en San Juan 8:51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No está hablando de la muerte física, porque todos vamos a morir. Pero lo que está diciendo que no verá muerte es separación de Dios. Es decir, que esta persona no tendrá el mismo lugar que el pecador. El pecador irá al castigo eterno, la muerte segunda. Y para el cristiano, el que tiene un encuentro con Cristo, tendrá vida y vida eterna a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo que podemos ver es que los que han sido perdonados, los que son hijos de Dios, claro que tienen un beneficio.
un beneficio, como de lo contrario también los que no son hijos de Dios tienen consecuencia, también no tienen beneficio a lo que Dios otorga a sus hijos. Por ejemplo, en 1 de Juan 5:13 está hablando, dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es un beneficio para los hijos de Dios. Sabemos que los hijos de Dios somos escuchados por el Padre mismo. No necesitamos un intermediario, es decir, no ocupamos un pastor, no ocupamos que alguien ore por nosotros o que alguien interceda por nosotros. Eso no lo ocupamos. Tampoco ocupamos a los santitos como la Iglesia Católica. No ocupamos a ellos que interceda por nosotros. Porque la Biblia enseña que si nosotros pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el que no es hijo de Dios, en San Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que crea en el Evangelio y después perseverar, obedecer la palabra de Dios. Pero el que rechaza, el que está en pecado, Dios no puede escuchar un pecador. Dios oye a sus hijos. Se oye medio como que está dividido. De hecho es así. Dios va a salvar a sus hijos. Dios tiene bendiciones para sus hijos. Dios regaña a sus hijos. Dios instruye. Dios ama a sus hijos. Pero el pecador, Dios lo espera que se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que se arrepienta el pecador. En San Juan 14:15, Jesucristo dijo que el cristiano, el que es hijo de Dios, el que ha recibido a Jesucristo, la Biblia enseña que ellos, dice que Dios está con ellos. Es decir, el que es hijo de Dios también es un templo de Dios. Es decir, es la iglesia de Jesucristo, no por pertenecer a una denominación. El cristiano es hijo de Dios. El cristiano tiene a Dios en su corazón. Dios está con él en todo tiempo. Cuando duerme, cuando se levanta, Dios está con él. Donde quiera que vaya, Dios está con él. ¿Por qué? Porque él es el templo, es la morada de Dios. Su espíritu mora en la persona. Dios en el corazón de la persona, el que es hijo de Dios. Y el que no es hijo de Dios, ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo sobre los beneficios, también las consecuencias del que no es hijo de Dios. En este caso, San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, yo daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso está diciéndole a sus discípulos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Lo que está diciendo que el Espíritu Santo, Cristo mismo, vendría a morar en el cristiano. A través de su Espíritu moraría. Es decir, Dios estaría en la persona, en el cristiano. ¿Cómo sabemos si es verdad esto? En el versículo 23, ahí mismo en San Juan 14:23 dice, cuando le preguntan, cuando él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús está diciendo, el que guarda mis mandamientos, yo y el Padre vendremos y haremos morada con él. Es decir, estaré en la persona, estaremos en la persona. Y es por eso que 1 Corintios 3:16 dice, ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es lo que está diciendo en San Juan 14:23. El Padre, Cristo o Dios mismo o su Espíritu está en la persona. Es decir, no ocupa nada, sino que Dios estaría en la persona. Cuando alguien se levanta, Dios está con él. Claro que Dios está con él, siempre y cuando que viva obedeciendo a Dios. Porque Dios no convive con los pecadores. Claro que Dios pide que se arrepienta, pero Dios está con sus hijos. No puede estar Dios si no es hijo. ¿Cómo sé que Dios está con sus hijos? Porque 1 Corintios 3:16 lo confirma, que nosotros somos el templo de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo, los que hemos oído el Evangelio, le hemos pedido perdón, hemos sido sellados a través de su Espíritu, Dios está con nosotros. Pero el que rechaza las enseñanzas de Jesús, el que no es hijo de Dios, podrá persinarse, podrá rezarle a los santos, las imágenes, pero Dios no está con él. Podrá llevar un crucifijo en su cuello, o puede ir a misa, o la misma imagen de la Virgencita. Le puede llamarle madre, pero Dios no estará con él. ¿Por qué? Porque eso enseña la palabra de Dios. Un hijo de Dios, deja decirte que un hijo de Dios
Jamás se dirige ante una imagen para rezarle o para pedirle un milagro o protección. Si tú te consideras como hijo de Dios y te diriges ante una imagen, la muestra es que no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios no se dirigen ante una imagen. Los hijos de Dios no se dirigen para rezarle o para pedirle un milagro o protección. ¿Por qué no lo hacen? Porque también no ponen su confianza en esas cosas. Solo se dirige en Dios. En Dios. Los hijos de Dios no tienen santitos, no tienen imágenes de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Porque conocen a Dios y tienen a Dios, al Padre. Solamente con tener el Padre, a eso le basta, no ocupa más cosas. Pero los que no son hijos de Dios, así como estamos diciendo, los que no son hijos de Dios podrán rezar, podrán utilizar, podrán rezar, podrán ponerle vela, podrán poner su confianza ante una imagen, la misma imagen de la Virgencita. Pero más sin embargo Dios no está con él. Podrá llevar todos los santos, podrá estar con todos los santos lo que quiera. Pero si no está con el Padre, de nada le puede servir. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el que es hijo de Dios tiene beneficio. Le escucha al Padre, tiene confianza en el Padre, tiene esperanza, es Dios con él. Pero el que no es hijo de Dios es lo contrario. ¿Por qué? Porque la verdad no es hijo de Dios. Bueno, si estamos diciendo que somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, ya Dios está con nosotros, ya hemos recibido a Jesús, ya somos sellados por el Espíritu Santo, hemos oído el Evangelio, por la gracia hemos sido salvados, no por obras para que nadie se gloree, sino que hemos salvado por su gracia. Nosotros siendo pecadores, entendemos que nuestro pecado fue el que lo llevó a la cruz nuestro Señor, ya nos arrepentimos, le pedimos perdón y Él nos perdonó, ya somos hijos de Dios. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué hará el Hijo de Dios? ¿Qué hará el cristiano en estos tiempos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sigue de ahí? ¿Iremos a buscar a Dios en un lugar llamado iglesia? ¿Iremos todos a correr cuando yo creo que hoy en estos tiempos, en estos días creo que ya se están abriendo las iglesias? O por ahí creo que por ahí algunas están empezando a congregarse en las iglesias. Pero ¿empezará la misma rutina? ¿Serán como antes? Bueno, deja decirte. La Biblia enseña que el cristiano no puede ir a buscar a Dios en un lugar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Dios está en la persona, Él es el templo. ¿Qué hará el cristiano? ¿Irá a buscar a Dios en una iglesia? En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo que está diciendo es que Dios ya no está en un lugar. Dios es espíritu y nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo se hace? A través de la oración en tu casa, donde quiera que estés. Pero no estamos diciendo que no puedes ir a la iglesia. Claro que puedes ir en ese lugar llamado y que le llaman iglesia, porque iglesias son personas. Pero ir a buscar a Dios en un lugar es incorrecto, porque Dios ya está en la persona. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos manos de hombre. No está en la iglesia católica ni en la iglesia evangélica. ¿Dónde dice? En Hechos 7:48, Hechos 17:24. Está diciendo que Dios no habita en templos hechos manos de hombre. ¿Dónde podemos buscar a Dios? Mateo 6:16, en tu cuarto, en tu aposento. Es decir, tú puedes orar cuando quieras, tú puedes hablar, tú puedes ir con Dios cuando quieras. ¿Cómo se hace en la iglesia? Esperemos que se abra la iglesia para ir a buscar a Dios. No, Dios nos espera en cada momento en oración, en tener una relación con Dios, en una intimidad a través de la oración. Nosotros no vamos a buscar a Dios en una parte como muchos enseñan. Pero lo que estamos diciendo no quiere decir que no debes congregarte. Hebreos 10:25 dice que hay que congregarnos, claro que sí, pero congregarnos con la idea de ir a buscar a Dios, congregarnos con la idea de ir a adorar a Dios, congregarnos con la idea de ir a alabar a Dios, congregarnos no con la idea de que necesitamos ir para que oremos en ese lugar, no, porque estaríamos pensando que Dios está allí. Mas sin embargo Dios está en la persona. Pero claro, el que no tiene a Dios, el que no tiene el Espíritu, claro que podrá ir a buscar a Dios en un lugar, pero no lo va a encontrar porque Dios no está en un lugar, sino que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Qué haremos los cristianos que ya tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿Qué haremos? ¿Iremos a adorar, a alabar a una iglesia? Que la iglesia se venga y que eso consiste en cantarle. Lo que estamos diciendo como en San Juan 4:23 dice que se adoraría en espíritu y en verdad. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero más sin embargo, hoy en día, los que son cristianos, ¿qué es lo que debe hacer? Van a la iglesia, van para cantarle, van para alabar, para adorar, que consiste en cantos. Pero más sin embargo, la palabra adoración no significa eso. Adoración significa es
en el griego habla sobre de postrar, suplicar, hacer reverencia. Está hablando como besar, como el perro lame la mano del amo, que es obediencia, obedecer, estar sumiso a la voluntad de Dios. Eso es alabar, eso es adorar. Y eso no se hace por ir a una iglesia, no por cantarle. Además es creer que Dios está ahí. Si uno dice, vamos a la iglesia, ya que somos cristianos, debemos ir a adorar a Dios. ¿Dónde? En la iglesia. ¿En qué consiste? En cantos. Bueno, esa es una idea muy equivocada, porque adorar consiste en que tú le obedezcas a Dios, que tú ames a Dios, que guardes sus mandamientos a Dios, que tú muestres el cristianismo en tu vida. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Y lo otro es, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tú que ya eres cristiano, eres hijo de Dios, ¿puedes buscar a alguien que ore por ti? ¿Que alguien interceda por ti? ¿O debemos dependernos de las oraciones de los hermanos? Lo que acabamos de ver anteriormente, si tú eres hijo de Dios, tú tienes acceso al Padre. No ocupas que alguien ore por ti. No ocupas que, claro, en la escritura nos enseña que hay que orar unos a otros, pero no está diciendo que eso siempre se debe hacer. No dependemos de las oraciones de alguien ni de un pastor. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto nuestro Padre, Él inclina su oído para escucharnos. Somos hijos y Él es nuestro Padre, Él nos oye. No ocupamos a nadie, no ocupamos a los santitos, no ocupamos al sacerdote, ni al papa, ni al pastor, ni al hermano. ¿Sabes qué ocupas? Un corazón humilde, un corazón contrito hacia el Señor, y Él no te desechará, no te despreciará. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto de escucharte. Entonces, ¿ocupamos a alguien que ore por nosotros? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque si estás enfermo, algo te está pasando, en una situación difícil, ¿qué harás? No tienes que esperar hasta que se abra la iglesia para que vayas y que oren por ti. No, porque estarás pensando que Dios puede escucharte si vas a la iglesia, que Dios puede escuchar nomás al hermano, que tu oración no. Y no es así. Si eres hijo, Dios está dispuesto de escucharte. Tú le pones petición, como acabamos de ver en 1 de Juan 5, lo que está enseñando, tenemos las peticiones. Claro que Él nos oye, nuestro Señor. No tenemos que ir a buscar a alguien para ser escuchado por Dios. En San Juan 14:13, donde está diciendo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres. Si tienes alguna necesidad, tú ve con el Padre y Él va a escucharte. Pero si tú esperas que ore por ti el pastor, pues entonces estarás poniendo tu confianza en él. Entonces muestra que ya no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios somos salvos por la gracia de Jesucristo, y si somos salvos, por lo tanto somos hijos de Dios y tenemos acceso al Padre. Y otra de las cosas que pasa en las iglesias, el que es hijo de Dios, deja decirte que no ocupa pasar el altar. No ocupa pasar al altar en la iglesia para sentir la presencia de Dios, o para que le oren o le pongan sus manos, o para que sienta más unción, o como todo lo que pasa dentro de la iglesia. Hoy que en estos días se va a abrir más las iglesias, muchos correrán a las iglesias cantando, como algunos hermanos que quizás salen a las calles con sus banderas a cantar, esos tipos de cosas. ¿En qué edifica esos tipos de cosas? Nada. El Hijo de Dios no hace esos tipos de escándalos. El Hijo de Dios vive para obedecer a Dios, para anunciar el Evangelio, no para hacer escándalos, sino para obedecer el Evangelio, para obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano no ocupa pasar al llamado al altar de la iglesia para sentir la presencia de Dios, ya que es lo que hacen muchos hermanos, que si tú eres cristiano, pasa al altar. Si no eres cristiano, aún así pasa al altar. Como quieras sentirás la presencia de Dios. Así enseña la mayoría de los hermanos. Pero más sin embargo, 2 de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que del que os hemos predicado, os recibís otro espíritu del que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, al pasar al altar, corre el riesgo de recibir un espíritu que no es el espíritu de Dios, porque estarás escuchando un evangelio diferente, un evangelio que te dice pasa al altar para orar por ti, pasa al altar para sentir la presencia de Dios. No ocupas sentir la presencia de Dios en el altar, no ocupas pasar en el altar, que ni se llama altar, ni se debería llamar altar, donde están los escaloncitos, donde está el púlpito arriba, el templete, que es el lugar santísimo. No ocupas pasar ahí, ni se llama lugar santísimo. No, son cosas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, tú no ocupas pasar en ese lugar para sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en ti. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, la presencia de Dios está
en ti. No ocupas pasar el altar. Eso no es bíblico. Los hijos de Dios no hacen eso. ¿Por qué? Si quieren sentir la presencia de Dios, ¿qué deben hacer? Como dice en Mateo 6, como dice en 1 de Juan 5, como dice en Hebreos 9, lo que está enseñando es nosotros podemos hablar con Dios y Él nos puede levantar si estamos afligidos. Una de las cosas que se practica en la iglesia cristiana, el cristiano, cuando se siente mal o algo le está pasando, no necesita ir a la iglesia que le reprenda o que le aten un espíritu maligno. Deja decirte que el cristiano no puede ser poseído por un espíritu, pero más sin embargo hay pastores o hermanos que enseñan que necesitan liberación, que necesitan ser liberados de espíritus que lo atormentan, espíritu que le asustan, espíritu que hace ruido en la casa, el espíritu de todo son espíritus. Es decir, ¿en dónde están? Están en los cristianos. Eso le sucede más a los cristianos y a los que no son cristianos también. Entonces, ¿qué ocupa? El que no es cristiano tiene razón que busque el pastor para que le echen el demonio si lo tiene, está bien. Pero el que es cristiano no ocupa pasar el altar, no ocupa que le practiquen la liberación de espíritu. Es tan ridículo escuchar pastores que enseñan eso. Es tan ridículo escuchar hermanos que enseñan que se le tiene que reprender un espíritu, que le estén atando un espíritu, que practican la liberación en cristiano. Esas personas que hacen eso son unos mentirosos que no practican la verdad de Dios. El cristiano no puede tener un espíritu maligno y el espíritu de Dios al mismo tiempo. No se puede. Que una es que es cristiano o no es cristiano. Cuando el cristiano, el hijo de Dios, tiene situaciones difíciles en su vida, tal vez una enfermedad o algo le está pasando en su vida, no es porque es un espíritu, no es porque necesita que le reprendan, no es que necesita que vayan y le practiquen la liberación de espíritu, porque eso se llama casi es brujería. A todos aquellos que practican estos tipos de cosas, eso no es el cristianismo. El hijo de Dios no practica eso. ¿Qué hace el hijo de Dios? Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debe hacer el cristiano? Someterte a Dios. Sométete a Dios, obedece a Dios. Si no obedeces a Dios, pues imagínate que tú vayas al pastor ese y que se dedica a liberar a los cristianos. Eso es tan falso. Todos los cristianos que necesitan ser liberados, todos los cristianos que necesitan que le saquen o que le echen, que le reprendan un espíritu, es porque no es cristiano. La Biblia no enseña esos tipos de cosas. Una de las cosas también debe entender el cristiano, el hijo de Dios, ¿qué es lo que debe ser? No debe practicar el diezmo. Los cristianos del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no practicamos el diezmo. ¿Por qué? Porque el cristiano no está bajo las leyes, la ley de Moisés. El cristiano, el hijo de Dios, no diezma cada 8 días, porque el diezmo le pertenece a la ley de Moisés. Levítico 27:30 está hablando que ¿qué es el diezmo? Levítico 27:30 y 32 al 34 está hablando que es un mandamiento de Dios que era para los tribus de Leví, que era frutos de la tierra y ganadería. En Deuteronomio 12:17 está hablando que el diezmo era grano, aceite, vino, primicia, vacas, ovejas y todos tipos de ofrendas, y las iban todos juntos. Eso era el diezmo. Entonces el cristiano, el hijo de Dios, no practica el diezmo también, porque el diezmo era para los levitas y el diezmo era de cada año y de cada 3 años. Deuteronomio 14:22 está enseñando es de cada año. Deuteronomio 14:28 es de cada 3 años. El que habla Malaquías 3:8 y 9:10. El que habla Mateo 23:23. El que habla en el libro de Hebreo, que no está incluido en la ley, pero el que está en la ley es Mateo 23:23. Deuteronomio 14:22 y 28 habla de cada año y de cada 3 años, que está en Malaquías 3:10. Por lo tanto, esto es lo que hace esto es lo que no debe ser el cristiano, el hijo de Dios. Ojalá que te haya servido un poquito el mensaje, que te haya sido de bendición. Cualquier duda, cualquier comentario, mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Mi nombre es Pablo Ocampo. Estoy para servirte cualquier día de la semana. Muchas gracias por haber escuchado y que el Señor te bendiga, y te pedimos que mañana a las 6 de la tarde, nuestro hermano José Ángel Lara Castillo, él estará predicando por esta misma estación, Radio Esperanza, a las 6 de la tarde. Gracias por haber escuchado, que el Señor te bendiga.